Bueno, queridos patitos, ciertamente en su momento tuvimos un encuentro en Belumartis, actualidad militar, en el canal de Francisco García Campa con el amigo, el señor Mariano López Miguel, y que está resubido hace unos días en este canal, hablando del asunto de Georgia tan importante, porque está en el escenario europeo, en el ámbito del Cáucaso, y de la proximidad geográfica y de la intención que tenían, no sabemos si siguen teniéndola, de integración en el espacio de la Unión Europea y de la OTAN. ¿Por qué digo este asunto? Porque evidentemente tenemos esta idea de que Rusia acusa a Occidente de tratar de agitar la situación social en Georgia de cara a las elecciones que ya comentamos que iban a ser en finales de este 2024. Creo recordar que era en octubre. Denuncia intentos por sembrar el caldo de cultivo de un nuevo Maidan. Evidentemente, olvidando lo que fue exactamente el Maidan, el Euromaidan, evidentemente en alusión a esas protestas de 2014, 2013-2014 más bien, en el ámbito de Ucrania. Si no sabes el contexto y no sabes el significado, puedes utilizar el tema del Maidan para lo que mejor te convenga. Sobre todo teniendo en cuenta lo que los woke parece querer decir, y parece que curiosamente que hay una alianza entre los woke y los islamistas, entre los woke y los putinejos, en donde se retroalimentan en su odio mutuo a Occidente. Y establecen la idea, no, esto del ámbito contextual y explicar de dónde vienen las cosas no me gusta nada. Porque me estás jodiendo el discurso con argumentos y eso no puede ser. Lo que debemos explicar es lo que te emociona en este momento, la noticia que estás viendo, exclusivamente lo que estamos tratando. No me hables de Euromaidan respecto de lo que sucedió en 2013 en ámbito de la relación con la Unión Europea y el acuerdo de asociación. No, eso no. No me hables del Parlamento y la relación de fuerzas que tenían internamente referido al hecho de que hubo un impeachment y antes del impeachment había un acuerdo de transición política con el presidente de Ucrania. No me hable de eso. No me hable de la firma de un acuerdo por el presidente de Ucrania que salió como Puigdemont en un maletero de un coche en dirección a Rusia. No me hable de eso. Hábleme de lo que le sienta respecto de esto o del otro, respecto de lo que pasa en Georgia, respecto a lo que yo digo que sucedió en Ucrania. Las autoridades de Rusia han denunciado que las principales potencias occidentales están tratando de agitar la situación a nivel político y social de cara a las elecciones parlamentarias, previstas, como he comentado, para octubre, con el objetivo de generar unas nuevas tensiones en las fronteras rusas. Según ha relatado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, Occidente trata de sembrar el caldo de cultivo de un nuevo Maidan en alusión a esas protestas sociales de carácter pro-europeo ocurridas en 2014 en Ucrania y culminaron con la salida del poder del gobierno afín a Moscú. Gobierno que curiosamente se suele olvidar dijo que era compatible ser pro-occidental y pro-europeo y ser afín a Moscú. Pero luego se vio claramente que Moscú no acepta ser medida aparte, debe ser exclusivo. Un contrato exclusivo y excluyente. Solo con Moscú. Con nadie más. Vemos intentos de los occidentales de agravar la situación en Georgia en el contexto de las elecciones parlamentarias. No descartamos que el objetivo sea intentar implementar el escenario Maidan de cambio de poder con la esperanza de crear otra fuente de tensión cerca de las fronteras de Rusia, ha manifestado. De acuerdo con Galuzin, principalmente Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea han iniciado esta campaña como respuesta a la polémica ley de agentes extranjeros que desde Occidente vinculan al Kremlin, a pesar de que en Washington y otras potencias ya existen normas mucho más estrictas sobre este tema. Recordemos, la normativa estadounidense establece en 1938 respecto del ámbito nazista y evidentemente se establece también la continuidad en el periodo de McCarthy, en la época de la Guerra Fría, pero a diferencia de la propuesta de 2011-2012 en Rusia, que tiene todo que ver con la precaución respecto de la primavera árabe, que Putin tuvo mucho miedo de lo que le podía pasar, viendo lo que pasó con el señor Hosni Mubarak en Egipto, lo que pasó con Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Sí, Hafez había muerto, pero estaba en espíritu en este muchachito que tuvo que ir deprisa y corriendo desde Londres, donde vivía, a Siria. Por tanto, toda esta maraña de situaciones que se vivieron en Siria, en Egipto, antes en Túnez,
eh, Putin trató de establecer un cordón sanitario con la ley esta de agente extranjero. Por tanto, no hay comparación. Estas normas que existen sobre supuestamente más estricticidad en Occidente, existen muchas salvaguardas y muchas excepciones que no computan para ese supuesto agente extranjero. Cosa que el viceministro de Exteriores no quiere mencionar porque quiere que todo el monte es orégano u orgasmo según el gusto. Así el viceministro de Exteriores ha lamentado en declaraciones en la agencia rusa TASS que tanto Washington como Bruselas han reforzado sus críticas a Tiflis, incluso amenazando con la posibilidad de aplicar sanciones individuales. Además, ha criticado a los dirigentes de Estonia, Letonia, Lituania e Islandia por participar a mediados de mayo en las protestas callejeras en Georgia en contra de la citada ley de agentes extranjeros. Es difícil caracterizar esto más que como una interferencia flagrante en los asuntos internos de un Estado independiente, ha dicho. ¿Como Rusia en Ucrania? Por nuestra parte, dice Rusia, estamos interesados en el desarrollo democrático estable de Georgia. Al mismo tiempo, a diferencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, no interferimos en los asuntos internos de los estados soberanos, ha remachado el viceministro Galuzin, olvidando mencionar lo que hicieron los rusos en Georgia en 2008 y en otros momentos de la historia reciente, sin tener que irnos al pasado más remoto. El primer ministro de Georgia acusa a la presidenta de traición por rechazar la ley de agentes extranjeros. El primer ministro de Georgia, Irakli Kobayidze. Resulta alucinante porque este muchacho en 2022 recibió un premio Sabino Arana por su europeísmo. Me resulta alucinante la evolución de las personas. Este primer ministro georgiano, Irakli Kobayidze, acusando este domingo de traición a la presidenta del país, Salome Zurabishvili, por su veto a la ley de agentes extranjeros impulsada por su gobierno y considerada prorrusa por oposición. La unión del pueblo y de su gobierno electo y las medidas adoptadas nos han dado en los 2 últimos años la oportunidad de mantener la paz en el país a pesar de las amenazas existenciales y de las variadas tradiciones, incluida la traición de la presidenta, ha afirmado Kobayidze en un discurso pronunciado con el motivo del Día de la Independencia georgiano que se celebró aquel domingo. El jefe del gobierno ha subrayado así que la historia reciente de Georgia y los procesos del mundo moderno nos han demostrado con claridad que la soberanía es la garantía más eficaz de la seguridad del país, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS. Hoy debemos más que nunca cuidar unos de otros y derrotar al odio, porque solo con amor podremos construir lo que fue destruido por la hostilidad, ha argumentado. Zurabishvili también ha intervenido en un acto por independencia con autoridades y personal militar en el que ha criticado al gobierno y ha resaltado que las elecciones de octubre decidirán el rumbo del país, europeo o prorruso. Durante la jornada se han producido nuevas movilizaciones y protestas contra la ley de agentes extranjeros, según recoge el portal de noticias georgiano civil.g. La independencia recuerda el 26 de mayo de 2018, cuando Georgia declaró su secesión del Imperio Ruso y se proclamó la República Democrática Georgiana. Será de 1918. La normativa llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera es similar a la legislación rusa de agentes extranjeros con la que Moscú persigue la disidencia. La ley obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20% de su financiación del exterior a registrarse como agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras. En caso de no registrarse, serán sujetas a multas cuantiosas. Las autoridades georgianas que han impulsado esta medida siguen defendiendo que cumple únicamente el principio de transparencia y que por ello mejorará la soberanía y acercará al país a la Unión Europea. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados han criticado la ley y ha prometido una respuesta al considerar que se trata de un paso hacia el autoritarismo. Claro, es algo que comentamos, que comenté en el encuentro con Francisco García Campa, Blue Martis, de que la explicación que pueden hacer es el hecho de, ojo, cuidado, que aquí simplemente estamos tratando de frenar la intervención desde el extranjero pensando en Rusia.
es una interpretación plausible para decir, ojo, cuidado, no va por vosotros, no va por la Unión Europea, no va por el espacio común europeo, sino va precisamente para salvaguardar el asunto Walker, para salvaguardar la integridad territorial respecto de Rusia, con elementos activos en Abjasia y Osetia del Sur, pero son excusas. Y es que el Parlamento de Georgia levantó el veto presidencial y aprueba la ley de agentes extranjeros. El Parlamento de Georgia aprobó de manera definitiva la ley de agentes extranjeros después de levantar el veto impuesto por la presidenta del país, Salomé Zurashvili, sobre dicho texto, y pese a las protestas sociales que han vuelto a registrarse en el país. Los diputados avalaron por mayoría la anulación del veto de la jefa de Estado y también la adopción del texto original con el que se ha hecho valer la aprobación del 14 de mayo por encima de la decisión adoptada por presidencia 4 días más tarde. En las mediciones del Parlamento, entre tanto, se han producido nuevas movilizaciones contra la ley. Combatientes de la Unión Europea y de Georgia han vuelto a advertir de que la reforma aleja al país de la senda para la integración europea, algo que también ha advertido la Comisión Europea. La oposición considera que la reforma replica en Georgia las restricciones que ya se aplican en Rusia y que han facilitado al gobierno de Vladimir Vladimirovich Putin la persecución de la disidencia bajo la excusa de la supuesta necesidad de transparencia financiera. Y es que el presidente del Parlamento promulgó la ley de agentes extranjeros. Protestantes decían que son georgianos y por tanto son europeos. El presidente Shalva Papuashvili promulga la ley de agentes extranjeros, cuestionada por la oposición y por instituciones internacionales como la Unión Europea por replicar medidas de control similares a las que están en vigor en la vecina Rusia. La presidenta del país, Salomé Zurashvili, se negó inicialmente a promulgar el texto, pero los diputados lograron sortear el veto y finalmente ha sido Papuashvili el responsable de estampar la firma definitiva con argumentos similares a los del gobierno. El primer ministro Irakli Kobayidze, sí, aquel al que se le dio el premio Sabino Arana en 2022 por su europeísmo, ha enfatizado en la reunión de su gabinete que la adopción de la nueva ley no debe entenderse como una victoria del gobierno o una derrota de los opositores, ya que considera que quien gana en este caso es el país, es la soberanía, es la seguridad nacional. En este sentido, ha lamentado la desinformación que a su juicio se ha generado en torno a esta ley, según declaraciones recogidas por la televisión pública georgiana. El jefe del Parlamento ha alegado, por su parte, que la reforma se limita a aplicar un estándar mínimo de transparencia para las organizaciones o medios que reciban fondos desde el exterior para que la ciudadanía sepa siempre quién está detrás. Asimismo, ha acusado a la oposición de actuar con obediencia a actores extranjeros. Papuashvili ha cargado contra los chantajes que a su juicio han llegado desde el exterior, pero ha alabado la sabiduría de la población georgiana que no se ha dejado llevar por la avalancha de mentiras y de odio. La oposición considera que la reforma replica en Georgia las restricciones que ya se aplican en Rusia y que han facilitado al gobierno de Vladimir Vladimirovich Putin la persecución de la disidencia, bajo la excusa de una supuesta necesidad de transparencia financiera. Entre quienes han cuestionado la reforma está la Comisión Europea, que ha dejado abiertas todas las opciones para responder si Georgia no vuelve a la senda de la Unión Europea. Los ministros exteriores del bloque debatieron la semana anterior el asunto y se esperaba que para junio habrían tomado alguna decisión concreta. La Unión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones que la ley aprobada por el Parlamento georgiano va en contra de los principios y valores fundamentales de la Unión Europea. Ha indicado el texto consensuado por la Comisión Europea y alto representante de la Unión Europea por la política exterior, Josep Borrell. En este sentido, recalcan que la ley representa un paso atrás en 3 de las reformas prioritarias establecidas por la Comisión para la Integración Comunitaria de Tiflis, por lo que tendrá un impacto negativo en la senda europea de Georgia. Y es que cientos de ONGs de Georgia descartan cumplir la nueva ley de agentes extranjeros tras meses de protestas. Cerca de 200 ONGs de Georgia han descartado cumplir la nueva ley de agentes extranjeros tras más de 2 meses de protestas contra la medida, que han recibido finalmente el aval definitivo del Parlamento, después de sortear el veto de la presidencia del país, Salomé Zurashvili. Y es que, si querían el hecho de conocer de dónde viene el dinero, podían haber abierto una oportunidad con una ley de transparencia. Pero no. Han cubierto ese supuesto hueco con una ley de agente extranjero copiada de Moscú.
El pueblo georgiano defiende firmemente y va a defender firmemente su futuro europeo. Y no va a aceptar la vida bajo la mirada de Rusia. La ley rusa no funcionará en nuestro país. Seguirá siendo un trozo de papel al que nadie obedecerá. Han manifestado las organizaciones en un comunicado conjunto. La ley afecta. La legislación afecta principalmente a organizaciones de este tipo, a las que obliga a registrarse como agentes de influencia extranjera, en caso de recibir al menos un 20% de su financiación del exterior. Una medida similar a las vigentes en Rusia y que, según grupos de defensa de los derechos humanos, merma las libertades y derechos fundamentales. En este sentido, ha aseverado que el texto rompe el sector público y crea una amenaza a la economía, la reputación internacional y el orden y la paz pública en Georgia. Las protestas continuarán hasta que la ley sea retirada, a pesar de la intimidación y las palizas por parte de las fuerzas de seguridad, han manifestado. Protegeremos a todos los detenidos y multados. Nuestros abogados lucharán tanto a nivel nacional como internacional ante la justicia. Recolectaremos dinero para pagar cada una de esas multas impuestas por luchar con amor por Georgia y por su libertad, ha afirmado. El Parlamento de Georgia aprobó de manera definitiva la ley de agentes extranjeros después de levantar el veto impuesto por Zurashvili, y los diputados avalaron por mayoría la anulación del veto de la jefa de Estado y también la adopción del texto original, con el que ha hecho valer la aprobación del 14 de mayo por encima de la decisión adoptada por la presidenta 4 días más tarde. Y es que el primer ministro de Georgia promete hacer todo lo posible para evitar un Euromaidan a la ucraniana. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovalidze, que recibió el premio Sabino Arana por su europeísmo, ha prometido que hará todo lo posible para evitar un Euromaidan y frenar la ucranización del país. Sea lo que él quiera decir que significan Euromaidan y ucranización. Lo que a su juicio llevaría únicamente a pérdidas económicas y destrucción, como pasó con Kiev tras las manifestaciones europeístas y nacionalistas de 2013. No vamos a permitir que haya un segundo frente en nuestro país. Hay que recordar lo que aquello trajo a Ucrania y señalar que el gobierno no permitirá que se dé la misma situación aquí. Ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha hecho hincapié en las consecuencias del Euromaidan. En aquel momento el gobierno ucraniano fue elegido desde fuera. Y cuando esto pasa, tienes que hacerte responsable. Sin embargo, sabemos lo que pasó allí. Antes Ucrania era un país con integridad territorial y se estaba desarrollando económicamente. Ahora es un país destruido. La economía está en su peor momento y se trata de un estado catastrófico, aseverado. En ningún momento pone en valor lo que ha hecho Rusia por Ucrania, poniendo comillas y guiño guiño a lo que ha supuesto 10 años de realidad rusa en Ucrania. Respetó la idea de que Ucrania quería ser parte del mundo occidental, quería ser parte de la Unión Europea, quería ser parte de la OTAN, y Rusia se supone que se abrogó un derecho de veto que no le corresponde a nadie respecto de Ucrania, y también lo hizo respecto de Georgia. Claro, el tema del relato, ya lo comentamos en Pelumartis, el relato es importante y los ingredientes son distintos, pero trata de ponerse atractivo para Moscú, para que Moscú no le haga dañito, y pone como pantalla este asunto de la comparativa supuesta con Ucrania y el tema del Euromaidan. En este sentido ha recalcado que ahora Rusia compra un 20% de los territorios ucranianos y 10.000 personas han muerto. ¿Quién es el responsable de todo esto? Cuando hablamos de Georgia tenemos que recordar lo que sucedió y qué podría pasar en Georgia si seguimos el mismo camino, ha aclarado según informaciones recogidas por el diario Rezonansi. Son precisamente los que hablan de rendirse ante Rusia los que han dado el 20% de Ucrania a sus tropas. Ha puntualizado antes de volver a defender que la ley de agentes extranjeros que tanta protesta ha suscitado sirve para prevenir disturbios y revoluciones dentro del país. No se presentaron argumentos válidos contra la ley. Ofrecía a todos un debate público, pero todos lo evitaron. Todo esto indica que en realidad no hay argumentos. La transparencia no tiene alternativa, como tampoco la tiene la prevención de revoluciones y disturbios. La ley de transparencia sirve para todo esto, aclarado. El presidente del Parlamento firmó la polémica ley sobre agentes extranjeros después de que la mandataria del país se negara a hacerlo. Pero el Parlamento levantó el veto y ahí tenemos el desafío geopolítico
Y es que hay un asunto de fondo. El asunto de fondo ya lo comentó Xavier Ormachea incluso ya en el conversatorio número 50. Ya lo comentamos con Óscar Margaño y con Lucas Assi en Paz Mundial en diciembre de 2021. Aunque yo no era consciente de lo que podía venir en febrero de 2022, muchos no lo éramos. La decisión estratégica de estar o con Occidente o con Moscú. Y esto no es algo que Occidente obligue a los países a elegir, sino el hecho de que finalmente las negociaciones llevan a un acuerdo de libre comercio o de membresía en la Unión Europea que lleva a tener integrado el mercado de Ucrania o de Georgia o del país que sea dentro del espacio de la Unión Europea, y que ante la Organización del Mercado Universal, es decir, la OMC heredera del GATT, a partir del 94-95 en Marrakech se establece la constitución de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tenemos el hecho de que la voz única es a través del Comisario de Comercio de la Unión Europea. Y eso limita las negociaciones bilaterales, cosa que, como comentó Francisco García Campa en el resubido y en el original en Bellum Artis, Actualidad Militar, Georgia se ha visto beneficiada en los últimos años de comercio transparente a través de la propia Georgia respecto de insumos de transición para Rusia. Un medio económico y también demográfico en el ámbito de los rusos que están en Georgia, de los georgianos que están en Rusia, incluida Moscú. Por tanto, es entendible. Pero una cosa es que sea entendible y otra que establezcan una pantalla con esta ley de agentes extranjeros para tratar de acercarse a Rusia para que no le hagan dañito, para que no le hagan dolor, para que no ejerzan una invasión, como hicieron en 2008, como sufrieron y tienen abierto, como diría Eduardo Galeano, las venas de América Latina la tienen abiertas en Abjasia y en Osetia del Sur, con la amenaza de un referéndum que se abortó tal vez con cosas como esta. La integración de Osetia del Sur formalmente con Osetia del Norte, no una república de Osetia independiente, no, porque hablan de separatismo en el Donbass, separatismo en Abjasia y en Osetia, no, es unionismo por Rusia, por tanto es imperialismo. ¿Tienen miedo los georgianos? ¿Tienen miedo de la libertad? ¿Tienen miedo de la elección que hicieron respecto del aspecto geopolítico y geoestratégico de Occidente? Porque Moscú lo conocía muy bien. En el siglo XX conoce muy bien Georgia al ámbito de Rusia. Lo conocen perfectamente. Lo han sufrido durante 75 años de membresía en la Unión Soviética. Lo conocen muy bien porque en 2008 Rusia invadió Georgia. Lo deberían conocer muy bien porque saben lo que pasa en Moldavia y saben lo que pasa en Ucrania. ¿Por qué esta situación actual sigue siendo un asunto al que prestar atención? Porque a pesar de ese tiempo comentado con Mariano López de Miguel, doctor en Historia Contemporánea, y el amigo Francisco García Campa, con sus dos libros, Cayo Mario y La Frontera Norte, y estudioso durante estos 4 años largos en su canal Bellum Artis Historia y Bellum Artis Historia en actual, es decir, actualidad militar, en presente, porque la historia fue presente y el presente será historia en algún momento, pues evidentemente sigue siendo un asunto del que hay que reflexionar. ¿Por qué en Georgia están pasando estas cosas? Veremos qué ocurre en las elecciones en octubre. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.